Hola y bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Soy el pastor Kevin Wooder de la iglesia White Oak Centro de Alabanza, aquí en Blair, Virginia. Y venimos con ustedes hoy a traerles una palabra que yo sé que es parte del Señor. Ayer estaba yo en mi oficina estudiando cuando Dios puso esto en mi corazón. Y yo siento que tengo que compartir esto con todos ustedes que están escuchando. Es una palabra que yo creo que va a cambiar su vida. Tenemos que entender una cosa, y yo empiezo todo esto por decir lo siguiente, que hay poder en nuestra forma de hablar. En las palabras que salen de nuestra boca hay poder. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, lo que sale de nuestra boca va a afectar toda nuestra vida. El fin de nuestra vida va a ser afectado por la forma en que nosotros hablamos ahora mismo. ¿Cómo hablamos? Hablamos quejándonos, hablamos mal de la gente, le hablamos mal a los hijos, le hablamos mal al esposo, a la esposa. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo invertimos nuestro hablar? Es importante que entendamos esto, ¿ok? Y la razón que les digo esto hoy es para introducir este mensaje que Dios ha puesto en mí. Hay muchísima gente hoy en día que está viviendo bajo una culpabilidad, que está viviendo bajo una vergüenza y sienten que no pueden ser liberados de esa vergüenza o de esa culpabilidad por algo que han hecho. El Señor se llevó nuestra vergüenza en la cruz, se llevó nuestra culpabilidad en la cruz. Él se hizo pecado por nosotros, Él murió por nosotros. Nosotros podemos ser liberados de la vergüenza y de la culpabilidad. No dije que podemos ser liberados de las consecuencias de decisiones que hemos tomado, porque si somos honestos, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos son por decisiones que nosotros tomamos sin consultar a Dios, sin consultar a gente sabia o sin consultar la palabra de Dios para saber cómo tomar la decisión. Pero Cristo nos puede liberar de la culpabilidad y nos puede liberar de la vergüenza. Y depende de la situación, tal vez de las consecuencias. Pero no estamos hablando de consecuencias hoy, estamos hablando cómo poder ser salvos y restaurados con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 4, encontramos una historia muy interesante en ese libro. Es de una mujer samaritana. Hay que entender una cosa, los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, pero Cristo dijo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una mujer ahí que necesitaba ser ministrada. Y Cristo dijo, tenemos que pasar por Samaria y yo tengo que hablar con esta mujer. Entonces pasaron por ahí. Cuando llegaron, había un pozo ahí y Jesús se sentó junto al pozo y esta mujer que estaba ahí. Y empezaban a charlar y a hablar. Ella se dio cuenta de que él era judío y ella no entendía por qué él estaba ahí. Pero Cristo le dice a ella que ella le sirviera agua del pozo. Y ella quedó sorprendida, pero ¿cómo es que tú, siendo judío, me vas a pedir a mí que yo te sirva agua? Y entra en una conversación tan linda. Y Cristo le dice, si tú supieras con quién tú hablas, yo te daría agua viva y más nunca tendrías sed. O sea, él estaba diciéndole a ella que él era el agua de vida. Él era quien tenía la respuesta para todo. Él era quien podía sanarla. Él era quien podía restaurarla. Y empezaron la conversación. Y ella estaba contenta escuchando lo que él le decía. Ella dijo, dame de esa agua. Yo quiero esa agua. Y estaban platicando. Cuando Cristo le dice, ve por tu esposo y tráelo aquí. Y este es el punto clave que quiero que vean. Ella se tuvo que humillar. Tuvo que decir, no tengo esposo. Y él dijo, muy bien, has dicho muy bien, no tienes esposo, pero has tenido 5 esposos. Y el hombre con quien tú estás ahora no es tu esposo, estás viviendo con él. Ella dijo, sí, es verdad. Se dio cuenta de lo que ella había hecho. Esto es lo más bonito de esto. Siguieron hablando hasta que dice la Biblia que por la conversación que ellos tuvieron, que ella agarró su cántaro y que ella se fue corriendo a anunciar a todos de Cristo Jesús, que conocía toda de su vida, que le había dicho toda de su vida, se dio cuenta de que él era el Mesías, el Salvador. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue contenta? ¿Por qué se fue corriendo contenta? Volvemos a la conversación que tuvieron cuando Cristo le habló de su esposo y ella tuvo que admitir que ella no tenía un esposo. Y Cristo dijo, es verdad, 5 esposos has tenido,
¿Qué pasó? Ella reconoció. Esta es la clave de este mensaje hoy. Ella admitió. Cuando ella dijo, yo no tengo esposo, en ese momento ella estaba admitiendo su falta. Ella estaba admitiendo lo que ella había hecho mal. Y por eso el Señor la pudo liberar. Ella quería ser liberada y el Señor le dijo, por eso ella se fue corriendo y contenta porque ella admitió. Y cuando ella admitió el problema, eso es cuando el Señor pudo entonces trabajar en su vida. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, tenemos una historia de David. Otra historia que quiero que presten atención. David era el rey de Israel. Y llegó un momento en el cual David tenía que estar en la guerra, pero él no fue a la guerra, él se quedó en la casa, estaba en la azotea de su casa. Cuando él mira y ve a una mujer que se estaba bañando y empezó a desearla. Entonces, ¿qué hizo? Él mandó que se la trajeran. Se la trajeron. Él se acostó con ella. Ella quedó embarazada. Ahora él tiene un gran problema. Ahora él tiene esta mujer que ni siquiera es su esposa, tiene a ella. Ella está embarazada. El esposo de ella está en la guerra, está peleando. Y él está pensando, ¿qué voy a hacer yo? Tengo que hacer algo para resolver esta situación en que yo estoy. Él no quiso admitir lo que había hecho. Pero sigamos con la historia. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, tráiganme a su esposo. Y mandó por su esposo. Y él dijo, oye, ¿por qué no vas con tu esposa y quédate con ella un ratito? Él dijo, ¿cómo puedo yo ir con mi esposa siendo que mis hermanos, mis paisanos, ahí están trabajando, ahí están peleando y en la guerra? Y yo no voy a hacer eso. Yo voy a quedarme aquí con mi rey para proteger a mi rey y servir a mi rey. Ahora David tiene un gran problema. Él pensaba que él iba a ir con su esposa y todos iban a pensar que ese bebé era de él. Pero él dijo, no, yo no voy a hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? David dijo al líder al comandante de su ejército, dijo, pónganlo a él en la primera fila de la batalla para que lo maten. Wow, puede ser que David adulteró, el rey de Israel, que adulteró y que asesinó. ¿Puede ser que él haya hecho eso? Sí, lo hizo. Pero esto es muy interesante. Nosotros pensaríamos, wow, él merece el peor castigo que hay. Pero miren lo que pasó. Dice la Biblia, Dios dice en Hechos 13:22, dice, he encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Wow, un momento. David adulteró, asesinó, pero dice Dios que él anda conforme a su corazón y que él hará todo lo que él quiere que haga. ¿Cómo puede ser eso? Volvamos a la historia. Mató al esposo de Betsabé, al de la mujer. Él se casó con ella, nació el hijo, perdieron al bebé, se murió por el pecado de David. Pero vino el profeta y empezó a hablar con David. Y en hablar con él, lo hizo ver lo malo que él había hecho. Él ni siquiera quería admitirlo, trataba de ignorarlo. Nosotros podemos tratar de ignorar cosas, pero no van a desaparecer. Tenemos que lidiar con las cosas para que podamos ser libres. Y eso es en admitir. Y él dice, he pecado contra el Señor. Wow, esas palabras son poderosas. David dijo, yo he pecado. Él reconoció. Esta es la clave, es reconocer cuando le hemos fallado al Señor. El Señor lo restauró. Y te voy a decir que por medio del linaje de Él vino Jesucristo. Tenemos que entender que si nosotros reconocemos dónde estamos mal, como la mujer samaritana, como David, Dios nos puede restaurar y Él lo hará. Hay otro ejemplo que les quiero dar en la Biblia. Es con Adán y Eva. Conocemos la historia de Adán y Eva en el huerto de Edén. Comieron el fruto del cual no podían comer. Pero cuando ellos hicieron eso, Dios descendió del cielo para hablar con ellos. Y cuando Él llegó a hablar con ellos, como Él siempre hacía, notó que no estaban. Dios sabía que no iban a aparecer. Dios sabía que estaban escondidos. Se escondieron porque pecaron contra Dios. Pero miren lo que hace Dios. Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué pregunta Dios a Adán dónde está? Él sabía dónde estaba. La pregunta no era para Dios, era para Adán. Él quería que Adán reconociera, que admitiera que él había caído. Pero Adán, en vez de confesar y en vez de admitir
¿qué hizo él? Empezó a poner excusas. Y entonces Dios dice otra vez, le hace otra pregunta. Adán, ¿comieron ustedes del árbol del cual les dije que no comieran? Otra oportunidad tenía él de poder admitir y reconocer lo que había hecho mal. ¿Lo hizo? No. Empezó a echarle la culpa a Eva, su esposa. Entonces Dios, que es tan paciente, tan misericordioso, él va donde Eva y le dice, Eva, ¿qué has hecho? Y ella, en vez de decir lo que había hecho, ella empezó a echarle la culpa a la serpiente, a Satanás. Dios les dio por lo menos 3 oportunidades que nosotros sabemos que conforme a la palabra, de poder pedir perdón, de poder admitir y de poder darse cuenta, reconocer lo que habían hecho mal contra el Señor y no lo hicieron. Y es por eso que fueron echados fuera del huerto de Edén, para no poder volver a entrar, para no poder comer más del árbol de la vida que los sustentaba. Y es por eso que la muerte llegó al hombre y es por eso que la muerte espiritual también llegó al hombre. Miren lo que pasa. Hay gente que no quiere admitir que está mal. Hay gente que no quiere aceptar el hecho de que hacen cosas contra Dios. Y si no hacen eso, lo que están haciendo, están empeorando la vida de ellos mismos. Y después preguntan, pero ¿por qué mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¡Ay de mí! ¿Por qué me pasa esto? Cuando la cosa es, no quieren parar todo a admitir con el Señor y a reconocer donde le han fallado. Y el Señor no puede trabajar en sus vidas. Y si nosotros no admitimos, si no nos humillamos, si no tragamos el orgullo y no nos humillamos, Dios no puede trabajar en nuestras vidas y Él no nos puede perdonar. Y por eso la gente sigue bajo tanta condenación de la vergüenza y de la culpabilidad de cosas que han hecho, y cosas que han dicho y cosas que han visto, porque no quieren admitirle al Señor lo malo que han hecho. Ahora quiero que veamos la historia de la mujer que los fariseos capturaron en el acto de adulterio. Se la trajeron a Jesús y dijeron, la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Pero tú qué dices? Me gusta cómo responde Cristo. Cristo era tan sabio. Él se agachó y empezó a escribir en el polvo. Y ellos lo estaban mirando, los que la acusaban a ella. Y él se levantó y les dijo a ellos, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Después se agachó otra vez y empezó a escribir. ¿Saben lo que estaba escribiendo ahí? Y lo que yo creo que estaba escribiendo fueron los nombres de aquellos que la estaban acusando, junto con los pecados que ellos habían cometido. Y dice la Biblia que ellos empezaron a salir uno por uno, hasta que quedaba nada más la mujer y Cristo. Y Cristo le pregunta, mira mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Y ella dice, pero no están aquí. Dice Cristo, muy bien, no te van a acusar. Y yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Me imagino que en ese instante, cuando ella tuvo que admitir lo que había hecho, y Dios le dijo, yo tampoco te acuso, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No me puedo imaginar el gozo que ella sentía en ese momento. Yo quiero que tú sepas, Dios te dice lo mismo a ti. Si tú puedes humillarte y decirle, Señor, admito que soy un pecador, admito que yo hice tal cosa, admito que yo vivo mal, admito, Señor, que trato de ponerte a ti como un amuleto, yo admito, Señor, que estoy mal. Y confesárselo, y Él te va a decir lo mismo que le dijo a esta mujer adúltera. Te va a decir, vete y no peques más, no te condeno, no te acuso. Eso es bonito. Pero lo que hay que entender es que Él dice, vete y no peques más. Esta parte aquí les quiero hablar. Cuando nosotros le admitimos a Dios nuestras faltas, nuestros errores, cuando nosotros le decimos de verdad lo que hemos hecho y de corazón nos arrepentimos delante de Él, no podemos volver a hacerlo. No podemos volver a agarrar esa cosa y hacerlo de nuevo. Porque eso quiere decir que no fue una confesión a Dios sincera. Pero si la confesión es sincera, eso es arrepentirse. Y nosotros no volveremos a hacerlo. Porque nosotros no queremos lastimar más a Dios, hacerle daño más a Dios. O herirlo más a Dios, o crucificar de nuevo a Cristo.
si podemos entender eso. Hay que admitir. Al admitir, por los ejemplos que les di hoy, otros que están en la Biblia, por admitir nuestra falta, por admitir lo malo que hemos hecho, por admitir y confesar y reconocer el pecado, el Señor nos va a restaurar. Él lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con David, lo hizo con la mujer adúltera, pero no lo hizo con Adán y Eva, porque no reconocieron. Si reconocemos y admitimos que somos pecadores, Él nos va a perdonar. Una vez que admites con el Señor que estás mal, y depende de tuyo. Yo no puedo hacerlo por ti, no por nadie. Es individual. Pero una vez que lo haces, dáselo todo a Cristo. Dáselo todo a Cristo. No lo vuelvas a agarrar. No lo vuelvas a practicar. Y Dios te va a ayudar a que seas totalmente libre. Mira, una persona que de verdad confiesa con el Señor, no con un hombre no puede perdonar ningún pecado. Solamente Cristo. Cristo es el único camino a Dios. Dios perdona pecados, no el hombre. No quiere que nadie me confiese a mí sus pecados porque yo no soy uno que pueda perdonar. Dios es el único que perdona. Y es por medio de Jesucristo, no ninguna persona, ningún hombre, ningún pastor, ningún sacerdote. Nadie puede perdonarnos, solamente Dios. Hay que entender eso. Pero estoy seguro que el hijo o la hija que de verdad sirve al Señor, que obedece al Señor, que dice, Señor, yo te voy a servir. Si hay algo malo en la vida de esa persona, yo estoy seguro que Dios va a proveer a esa persona la manera de arreglar lo malo que hay en su vida. Si esa persona está totalmente entregada al Señor. Así que yo quiero animarte cuando estás viendo esto, si es la mañana, la tarde, la noche, no sé cuando estás viendo esto, pero quiero animarte a que seas honesto contigo mismo, a que seas honesto con Dios. Y lo que hay de malo en tu vida, ¿sabes qué es? Podríamos dar una lista de pecados. El pecado resumido simplemente es la desobediencia a Dios. Simplemente es no hacer lo que Él dice que hagamos. Hay muchos, adulterio, fornicación, borracheras, pornografía, hay muchas cosas que podríamos nombrar, muchas. Chismear, sobrecomer, varias cosas que podríamos mencionar. La soledad. Pero esas cosas, Dios va a proveer la salida para aquel que de verdad se arrepiente. Sea honesto contigo mismo, sea honesto con Dios y verás lo que Él va a hacer. Quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, por estos momentos, con estas personas que están escuchando esto, Señor. Padre, yo sé que tú estás llamando, Dios, a que nos pongamos bien contigo porque tú vienes muy pronto por nosotros. Señor Padre, la persona que me está escuchando, Dios, te pido que le des fuerzas, Padre, para poder admitir dónde está. Que ya no ponga excusas, que ya no ponga pretextos, Señor. Que ya no diga, pues así soy. No, Padre, así no somos. Tú no nos hiciste así, Padre. El pecado ha trabajado en nosotros. Pero nosotros, Señor, queremos estar bien contigo y queremos poner nuestras vidas bien contigo, Padre. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, por tus fuerzas, que tú trabajes en la vida, Señor, de estas personas que están escuchando, que están diciendo, yo quiero estar bien con mi Señor. Padre, ábreles las puertas, Padre, para que las cosas se arreglen, Dios, de una manera sobrenatural, para que tú recibas toda la gloria. Y Dios, te damos gracias y gloria. Tú vas a hacer cosas grandes, Señor, en sus vidas, lo sé y lo creo, Padre, con todo mi corazón. En el nombre todopoderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, Dios te escuchó. Empieza a buscar de Él. Ya deja de poner pretextos, ya deja de poner excusas. Empieza a buscar de Dios, buscar en su palabra, servirlo a Él, obedecerle a Él, y vas a ver lo que Él va a hacer en tu vida. Los queremos mucho, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.